Estoy con el doctor Julio Spinelli. Él es CEO de la empresa norteamericana Ex-Synchro Incorporated y nos acompaña en la Semana de la Innovación de los Libertadores. Doctor Spinelli, bienvenido a nuestra institución y cuénteme por favor el propósito de su visita. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los colombianos por la cálida bienvenida que me han dado y la recepción, ¿no? Yo no conocía Colombia, mi primera visita, y me voy a ir encantado. Vine acá para tratar de colaborar con la Fundación Universitaria Los Libertadores en su empuje hacia la innovación tecnológica y tratar de compartir con ellos mi humilde experiencia en estos 30 años en el cual he estado trabajando en innovaciones, primero para compañías multinacionales como el actual Boston Scientific. Antes, cuando yo trabajaba para ellos, también se llamó Guidant, y CPI, Cardiac Pacemakers Incorporated. Fue un placer especial descubrir que el Dr. Reynolds, que fue uno de los que empezó Cardiac Pacemakers, compañía que me trajo a mí de Argentina hacia Estados Unidos, es colombiano. Fue un placer conocerlo aquí. Así que me llevo unas experiencias muy hermosas de Colombia, de Bogotá, y creo que he logrado compartir una pequeña parte de mis experiencias con profesores, profesionales y alumnos que asistieron y que están asistiendo a las conferencias. Doctor Spinelli, ¿en qué consiste el trabajo que usted realiza en la empresa norteamericana? Bueno, hemos encontrado una forma de detectar pacientes que tienen asincronía en la contracción cardíaca. Es decir, que cuando el corazón se contrae, en lugar de tener una contracción sincrónica que hace que la sangre se eyecte, las paredes se mueven de lado a lado. Si bien se puede corregir el movimiento de lado a lado con lo que se llama un resincronizador cardíaco, en lo que trabajé hace años cuando estaba en las compañías que mencioné, simplemente utilizando un estímulo eléctrico, que cuando las paredes del corazón se van de lado a lado, estimulamos esta pared que es tardía tempranamente y las hacemos contraer simultáneamente. Pero el problema es que no tenemos ninguna metodología simple que el clínico pueda utilizar para determinar qué pacientes tienen asincronía y cuál es el grado de asincronía. Y que además, cuando corregimos esa asincronía, es muy difícil determinar si la hemos corregido correctamente, porque hay que ubicar el cable en el lugar correcto y el tiempo en el cual se activa esta pared para que se contraiga simultáneamente con la otra también tiene que ocurrir en el tiempo correcto. Y en este momento, si bien se puede realizar, son estudios muy complejos y complicados y caros. Entonces hemos encontrado una metodología muy simple que nos permite tanto identificar al paciente, ayudar al médico a ubicar el cable durante el implante, como optimizar el aparato después que el implante ha sido realizado para poder corregir óptimamente la asincronía. A propósito del tema que me está hablando, doctor Spinelli, como comentábamos fuera de cámaras, usted es el inventor del desfibrilador. Bueno, podemos hacer ahí un corte. Sí, listo. Como hablábamos fuera de cámara, doctor Spinelli, usted es el inventor Como hablábamos fuera de cámaras, doctor Spinelli, usted es el inventor del primer desfibrilador con resincronizador interno. Cuéntenos un poco de esa experiencia, ¿cómo fue eso? Bueno, una vez que nos dimos cuenta de que los pacientes con falla cardíaca avanzada, un porcentaje alto de los mismos, no todos, y ahí viene el tema porque es importante identificar cuáles, pero un porcentaje alto de los mismos tenían asincronía y logramos corregirla con un marcapasos, nos encontramos que era muy probable que esos pacientes además tuvieran un alto riesgo de fibrilar. Fibrilar es cuando las paredes del corazón, en lugar de contraerse en forma uniforme con cada latido, empiezan a tener este tipo de movimiento. Es como una bolsa de gusanos, imagínense una bolsa llena de gusanos, y cómo se mueve, así se mueve el corazón. Entonces no produce ninguna eyección de sangre y el paciente se muere. Es lo que dicen cuando se electrocutó y se murió. En realidad lo que ocurre es que en la mayor parte de los casos el corazón fibrila, no se sigue contrayendo, no hay circulación de sangre, el paciente se muere, a menos que vengan con un shock externo. Habrán visto en las películas y lo choquean al paciente y el paciente hace así y de pronto vuelve a vivir. Bueno, lo que existe hace muchos años, desde los años 80, es un desfibrilador implantable, donde se pone el aparato dentro del paciente, el aparato detecta cuando el paciente fibrila y si el paciente fibrila le envía un shock y lo revive. Esos son aparatos que solamente se implantan en pacientes que están a alto riesgo. Bueno, nos encontramos que los pacientes con falla cardíaca también estaban a alto riesgo de fibrilación y cuando combinamos la solución de la resincronización con el desfibrilador en un estudio multivariado, doble ciego, randomizado, que hicieron algunos de los especialistas más famosos de falla cardíaca en Estados Unidos, que se llamó Companion, encontramos una reducción de la mortalidad del orden del 40%. Es decir, que los que habían recibido este aparato morían un 40% menos de probabilidad que los que no habían recibido el aparato. Este ha sido un aparato muy exitoso, el mercado mundial, yo recuerdo los números del 2007, que es cuando me fui de la compañía, estaba alrededor de los $4.000 millones de venta.
Lamentablemente, como latinoamericano, a mí me impactó mucho de que en nuestros países se utiliza relativamente poco porque es un aparato muy caro y tenemos muchas otras cosas más urgentes en que gastar el dinero de la salud pública que en desfibriladores con resincronización. Pero a la vez lastima, ¿no es cierto? Porque sé que hay cientos de miles de pacientes que están siendo ayudados todos los años en todo el mundo, pero son muchos menos en Latinoamérica. Pero comprendo perfectamente la razón de por qué existe eso. De ahí nuestra tecnología, al poder seleccionar más exactamente cuáles son los pacientes que más se van a beneficiar y asegurarnos que cuando el implante se realiza en forma óptima, pensamos que podemos tener un impacto muy importante en el tratamiento de esos pacientes y hacer que la tecnología sea accesible a los pacientes que más las necesitan. Por eso en nuestro plan es entrar en Latinoamérica, no entrar en los países avanzados. Es decir, entraremos en los países avanzados, pero más adelante. Pero creemos que la necesidad más alta está en Latinoamérica en este momento. Doctor Spinelli, su mensaje para la comunidad académica sobre el tema de la innovación. Bueno, me gustaría concentrarme en que la innovación ocurre todos los días. Ustedes mismos acá ven que algo funciona o que algo no funciona, lo arreglan, lo mejoran. Mirá, si ponemos las luces así o así, estás innovando, nadie lo había hecho antes y de pronto la iluminación es mucho mejor, la filmación sale mejor, las imágenes son más claras. El tema no es tanto la innovación, sino el impacto que tiene la innovación sobre la sociedad que innova. Es decir, yo puedo innovar y que no tenga ningún impacto para Colombia. O puedo innovar, patentar, generar una compañía a la cual le pertenezca la patente, utilizar las reglas de juego internacionales que me permite proteger la innovación, conseguir fondos de inversión de inversores ángeles locales o inversores de capitales de aventura, financiar la entrada al mercado, entrar al mercado, solucionando problemas globales. Por ejemplo, discutíamos con la gente de ingeniería automotriz temas de eficiencia de los sistemas híbridos de automóviles. Hay pequeñas innovaciones que se pueden realizar, que pueden aumentar la eficiencia de esos sistemas en un 1, 2, 3%. Y vos decís, bueno, Julio, pero eso no es importante. Yo digo, no, es importantísimo, porque es 1, 2, 3% sobre todos los híbridos que se venden en todo el mundo. Entonces, de pronto tenés un impacto monstruoso que puede generar un retorno muy grande. Si la compañía se estructuró legalmente correctamente y el sistema impositivo local se estructuró correctamente para permitirle a esa compañía vivir, ¿sí?, y generar las patentes y subsistir, lo que ocurre es que cuando esa compañía empieza a generar ganancias, y no antes, de pronto empieza a haber retorno hacia la sociedad, en forma de impuestos, en forma de trabajo, en forma del dinero que ganaron los locales o que están ganando los locales a través de esa innovación que vuelve a la sociedad. Es decir, la innovación con impacto en el crecimiento económico, en el desarrollo económico de una sociedad, es lo que a mí me interesa y más traté de concentrar mi presentación y experiencia en transmitir a la audiencia que estaba en la Fundación Universitaria Los Libertadores en estos días. Señor Julio Spinelli, muchas gracias y bienvenido a Colombia. Un placer, muchísimas gracias por tenerme aquí.